Muy buenas noches, mi nombre es Natalia Mateus y este es el reporte de la teleclase de la materia de publicidad. Ok, en el último módulo tenemos dos tipos de lecturas y bueno, la primera es sobre justamente las campañas publicitarias. Entonces, las campañas publicitarias es un conjunto de mensajes publicitarios organizados y planificados que buscan alcanzar un objetivo determinado. Es importante mencionar que todo depende de la naturaleza del tipo de negocio, de qué es lo que desarrolle, cuál es el mercado meta, cuáles son los objetivos que quiere alcanzar una campaña publicitaria y en sí el producto, a qué nivel quiere llegar, de en dónde se quiere establecer, cuáles son las diferencias o la diferenciación que quiere establecer en el mercado en el que ejecuta. Para esto tenemos diferentes fases, que primero es el briefing creativo, ¿verdad? Donde vemos cuáles son los objetivos que queremos alcanzar, a dónde queremos apuntar, según el producto o el servicio que tengamos, cuál es la meta que nos hemos propuesto con este producto o servicio de llegar. De ahí tenemos el análisis de alternativas, donde tenemos todas las alternativas de publicidad que podemos realizar. Entonces, dependiendo de justamente nuestros objetivos, nuestro briefing creativo, vamos a determinar cuál es el análisis de alternativas y cuál es la que más nos conviene. Con la expresión creativa vamos a continuar ya a una selección de alternativas o alternativas de nuestra campaña publicitaria según lo que más nos convenga. Una vez que tenemos la expresión creativa ya seleccionada, vamos a seguir con la comprobación de la eficacia y vamos a ver qué tan eficaz es justamente la selección realizada en base a la necesidad de nuestro producto, a lo que queremos alcanzar. Entonces, vamos a comenzar a tratar de medir si es realmente eficaz o no la expresión creativa seleccionada. Luego de eso vamos a tener el lanzamiento de campaña ya como tal, donde vamos a ejecutar ya un lanzamiento formal con las estrategias seleccionadas según el producto o servicio determinado. Luego, una vez ya lanzada la campaña, vamos a continuar con el control y evaluación de los resultados, lo cual es una parte sumamente importante, ya que dependiendo de esto podríamos nuevamente retomar al principio del briefing creativo de determinar cuáles son nuestras nuevas metas, alcances, cuáles son las alternativas, cuál es la expresión creativa que a seleccionar, cuál es la comprobación y así sucesivamente. Yo creo que este proceso y estas fases se mantienen siempre en la vida de un producto o una empresa, porque siempre es necesario, digamos, llegar a esta última fase, que es justamente el control y evaluación de resultados, para determinar si continuamos por esa misma línea o si nuevamente tenemos que innovar, ¿verdad? Nos vemos en la obligación y la necesidad de innovar y regresar de una vez al principio. Con esto tenemos, bueno, es sumamente importante que cuando ya tenemos una idea clara de lo que queremos transmitir, comenzar con una construcción de mensajes. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí algunos. La primera es la propuesta única de ventas, donde se toman los valores de la marca o producto y se la establece como una diferenciación. Por ejemplo, tenemos uno o dos valores de la marca Nike, donde dice, o sea, podemos utilizar zapatillas o ropa, ¿verdad? Que puedes ser una estrella en tu deporte, o sea, te va a servir para hacer deporte, pero aparte de eso te vas a ver sumamente bien, porque tiene una estética alta. Entonces, esta es una propuesta única de ventas, que, o sea, se cogen uno o dos valores importantes de un producto y se los establece dentro de una publicidad. Luego tenemos el de Star Strategy, que justamente habla de cuando se toman valores de un producto, ¿verdad? Que lo diferencian totalmente del resto. ¿En qué quiere decir esto? Por ejemplo, Dior es una marca establecida en Copy Strategy y Star Strategy. Para mí es muy parecido, pero por ejemplo, yo lo establezco así. Star Strategy tiene como finalidad, por ejemplo, tomar valores y los manifiesta de una manera como única. Entonces, ¿cuál es esta manera? Que justamente utiliza estrellas de cine
modelos, personas de muy alto reconocimiento que usan eso. O sea, es una marca que es, digamos, exclusiva, le da una exclusividad total, ¿verdad? El producto, y se entiende de que no cualquiera utiliza un Dior, o sea, es evidente. Ahora, en Copy Strategy, bueno, marca una diferencia. ¿Cuál es, por ejemplo? Se toma un valor, ¿verdad? Pero ya lo hace de una manera diferente. Es una formulación del mensaje a partir de beneficios que ofrece para generar una única línea comunicativa. Entonces, toma los beneficios, ¿verdad? Lleva a una razón y luego una evidencia. Entonces, ¿en qué quiere decir es esto? De que Coca-Cola se lo conoce, por ejemplo, como una de las bebidas la bebida más refrescante. De hecho, es la bebida más consumida a nivel mundial. Y tiene la diferenciación, ¿verdad? De que es una bebida que tiene una receta única, inclusive. Entonces, es conocida por eso. Entonces, luego de esto tenemos la narrativa. Entonces, cuando tenemos una publicidad narrativa, tiene una especie de narrativa justamente en el que cuenta una historia. En este caso, por ejemplo, está un león en el tema de Pantene y se toma el tiempo para disfrutar tus rizos. O sea, es claro el mensaje de una manera narrativa contando una historia. En las escenas de vida real, bueno, yo puse los de Banco Galicia que anteriormente los he mencionado porque es una de las publicidades que personalmente más me gustan. Y habla justamente de una escena de la vida real y la necesidad de un producto en ella. O sea, en este caso, las tarjetas del Banco Galicia que tienen un montón de puntos que son los puntos quiero y que te sirven para un montón de locales o situaciones diferentes en tu vida y que te van a beneficiar. Entonces, son unas escenas de la vida real, ¿verdad? Y es bastante creativa la forma en la que se establecen este tipo de publicidad. Ahora, la de busto parlante es justamente una persona con una gran elocuencia, ¿verdad? Para mostrar un producto. Y en este caso se viene mucho el tema para mí, yo lo relaciono mucho con los ahora conocidos, los influencers, que son personas conocidas, ¿verdad? Modelos, son deportistas o gente común, pero que tiene muchísimos seguidores en sus redes y comentan sobre productos y hablan sobre estos y cuentan sus experiencias y los presentan y miren y se usa así, yo me pongo la crema de esta manera, cómo yo aplico tal producto, bueno, primero tengo que lavarme la cara, luego de esto cojo y me pongo el producto de esta manera, cojo y le pongo un gotero, lo hago así, me lo aplico 10 minutos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo explican de una manera muy, muy, muy clara y vivencial, entonces hoy en día, digamos, es una forma de publicidad que está bastante en boga. Ahora, el tema del testimonial es muy parecido porque de hecho también son gente que prueba el producto, consume el producto y de hecho el producto patrocina a estas personas y se utiliza mucho con celebridades, como por ejemplo ahorita tenemos ahí a Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Que utilizan nutrición Herbalife. Entonces, como es un deportista, ¿verdad? Él comenta justamente sobre el tema de cómo él utiliza el producto, para que le hace bien sus rendimientos físicos, etcétera, etcétera. También tenemos el tema de la noticia, que justamente es un tipo de publicidad presentada de forma de noticia, y esto se da mucho, por ejemplo, digamos, Claro. Claro, por ejemplo, dice, ok, histórico de inversión de 13 millones en conectividad digital. Entonces, también en forma de noticia la gente lo utiliza mucho como un marketing social corporativo. Cuando las empresas también hacen responsabilidad social, entonces lo ponen a modo de noticia y digamos y les da una muy buena imagen publicitaria. Ok, presencia de producto es cuando en una publicidad está solamente presente el producto. En este caso me acuerdo tanto que salió el tema de, por ejemplo, de Coca-Cola, cuando tenían las botellas los nombres y solamente salían las botellas, pero ya uno se sentía identificado y era muy chévere cuando, por ejemplo, de repente salía una Coca, ¿verdad? Con tu nombre, a mí me parecía genial, la verdad. Y que de hecho compré en ese tiempo mucho Coca-Cola por querer, digamos, de regalarle una Coca a algún familiar con su nombre. Entonces era muy, muy chévere. Me pareció sumamente acertada ese tipo de publicidad.
Ahora, el tema de demostración es justamente cuando, lo que explicaba un poco antes con el tema de los influencers. Eh, Te presentan un producto, cómo lo aplicas, y esto se utiliza mucho, por ejemplo, para cosas ya sea dermatológicas, estéticas, se utiliza mucho para temas de salud, por ejemplo, Cicatricure. Entonces, de hecho, me acuerdo que Shusha es eh, la imagen publicitaria de Cicatricure y ella, por ejemplo, tenía ciertas cicatrices y ella explicó cómo poco a poco se les fue, cómo se aplicaba, cuánto tiempo, cuántas veces, qué cantidad, etcétera. Y bueno, y cómo poco a poco fue disminuyendo las cicatrices en su rostro. El tema de la analogía es cuando se comparan dos productos. Entonces, digamos, en esto tenemos de hecho, esta publicidad me pareció muy chévere, de justamente de Ronald McDonald comprándose un Big King, o sea, de Burger King, sin que nadie lo vea camuflado, me pareció muy chévere. Y también, de hecho, hace poco salió un tema también de Burger King y KFC con el tema de donde manda capitán no manda marinero. Entonces se dio de hecho una bronca muy grande por ese tema, porque sí, efectivamente es un tipo de publicidad, digamos, a veces no muy limpia, entonces es bastante debatible y criticada. Tenemos el tema del cubo de basuras, que es cuando, digamos, se quiere cambiar de imagen, digamos, tirarlo a imagen vieja. Yo lo veo mucho cuando una marca quiere renovar su imagen. En este caso, por ejemplo, de Movistar, con Compartida la Vida es Más, cambió imagen, cambió logo, cambió todo y salió hasta una canción. Y fue muy sonada y yo creo que, digamos, tuvo muy buena apertura y, digamos, muy buena aceptación del público. Entonces, no sé si estoy equivocada, pero yo lo miro de esta manera, que es más que nada cuando una empresa quiere, o una marca quiere renovar imagen y quiere, digamos, desechar una imagen antigua, por así decirlo. El tema de sátira es cuando queremos hacer una publicidad cómica que agrade. Y bueno, yo puse esta del de Ride con el tema de Spider-Man, me pareció bastante divertida. Hay muy buenas, de hecho, de sátira. Como les he comentado, mis favoritas son las del Banco de Galicia, son buenísimas. Te puedes matar de risa con esas publicidades y de hecho son sumamente buenas y te mantienen enganchada. Y por último, tenemos el tema del musical, que es personalmente este musical a mí me encantó. Hay muchísimos de temas de publicidad, pero el de Parmalat para mí, de hecho, marcó mi infancia con la canción de estos chiquitos. Era sumamente bonita y muy agradable. Muy bien. Ahí, y por último, en la nueva era de la publicidad que es muy importante, tenemos factores sumamente necesarios e importantes para podernos desarrollar, para poder, digamos, ya no solamente basta con hacer el trabajo, digamos, aprendido, sino que ya ahorita el mercado, la competitividad y la globalización nos llevan a otros niveles. Y el primero, uno de requerimientos importantes para una nueva era de publicidad sana y exitosa es la atención. Necesitamos estar atentos no solamente a nuestras campañas publicitarias, a la estrategia desarrollada, sino también al consumidor, a la empresa en sí, ¿verdad? La imagen que se está proyectando a los mercados, etcétera, etcétera. También tenemos el tema de la creatividad, es importante. Hoy en día yo creo que vende el más creativo. Y me pareció, la otra vez escuché una frase que dicen, bueno, en tiempos de crisis hay dos tipos de personas. Una es la que llora y la otra es el que vende los pañuelos. Me pareció súper chévere porque efectivamente, y ahora por ejemplo con el tema de la pandemia hemos visto de que hay un montón de empresas que han salido a vender mascarillas, pero increíbles, o sea, ¿quién no quiere mascarillas? Hay unas que brillan en la oscuridad, o sea, cosas increíbles, la gente se echó la plata, entonces creo que hasta de las cosas a veces más sencillas que tú dices, no te lo imaginas, se puede sacar muchísimo. También tenemos el tema de medición.
la parte de medición de datos es importantísima porque solamente lo que se mide se proyecta y se crece. Yo creo eso, definitivamente. Y por último, en el tema ya de cuando medimos tenemos que evaluar también la valoración de nuevas ideas, de nuevas estrategias, de catapultarnos ya a nuevos horizontes, ya, y todo basado en los mercados, en la imagen que estamos proyectando, en la infraestructura incluso de nuestra empresa, en cuál es lo que se está desarrollando, ¿verdad? ¿Cuáles son las nuevas tendencias? ¿Cuál es la realidad que está viviendo nuestro mercado o el lugar en ese momento, etcétera, etcétera? Bueno, yo les agradezco muchísimo, espero que les haya gustado mucho y muchísimas gracias.